Hola chicos, bueno pues nada, vamos a empezar esta semana algo nuevo que se llama, como veis aquí en la pantalla, enunciado, frase y oración. Si os dais cuenta, sobre todo las dos palabras de abajo os sonarán de algo, de muchas veces que las hemos nombrado en clase, cuando decíamos primera oración o vamos a hacer estas frases. Bueno, pues hoy vamos a ver en qué consiste en cada una de ellas, incluida lo que es la oración, el enunciado, ¿vale? Pues nada, empezamos. Primero nos vamos a adentrar en la primera palabra que teníamos, que era enunciado. ¿Qué le pasa a un enunciado? Un enunciado, como bien dice aquí, es un conjunto o grupo de palabras que tiene un sentido, es decir, que nos transmiten un significado, ¿vale? Los enunciados, como he dicho, es un conjunto de palabras. Acordaros, una palabra puede estar formada a su vez por varias sílabas. Puede ser una sílaba, dos sílabas, las que sean, dependiendo de la palabra, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo más importante, que es lo que estábamos viendo ahora, que es el enunciado. Un enunciado, veis aquí algunos ejemplos. ¡Qué frío! O voy a comprar galletas. Cada uno de estos enunciados nos están transmitiendo un sentido, un significado completo, ¿vale? Por ejemplo, qué frío nos dice, pues por ejemplo, que en la calle hace mucho frío y que tenemos que abrigarnos. O voy a comprar galletas, pues que nos faltan galletas y por eso tenemos que ir al supermercado a comprarlas, ¿vale? Entonces esto, que quede bien claro, son enunciados, estas dos que tenéis aquí. Vale, ¿qué le pasa a los enunciados? Pues que los enunciados se dividen en dos tipos, dos grupos, que son las frases y las oraciones, que aunque parezcan lo mismo, estos dos no lo son, y ahora vais a ver por qué. Entonces vamos a pasar al primer tipo de enunciado, que es la frase. Vamos para abajo y llegamos al primer tipo. Frase. Una frase es un enunciado, pero que no tiene verbos. Y me diréis, ¿cómo que no tiene verbos? Pues vamos a fijarnos en un ejemplo de enunciado. Por ejemplo, qué calor. Es lo mismo que el de anterior, qué frío. Si os dais cuenta y analizamos un poquito esta frase, vemos que no tiene verbo. Acordaros que los verbos es lo que hemos visto en en el anterior tema y en el anterior. Que decíamos que un verbo son palabras que eran acciones, que nos transmiten o nos dicen lo que hacen o cómo son las personas, los animales, las cosas en un tiempo determinado. Pero aquí, si os dais cuenta, la frase que tenemos aquí delante, vemos que no tiene verbo. Por tanto, si no tiene verbo, no es una oración, es una frase, ¿vale? Pero que en realidad también, como es un enunciado a su vez, las frases, pues nos está transmitiendo un significado o sentido, que es qué calor hace, ¿vale? Por ejemplo, en verano. Vale, entonces, espero que os haya quedado claro lo que es una frase. Una frase, las frases no tienen verbos. Pasamos al otro grupo de enunciados, que eran las oraciones. Vale, ¿qué le pasa a las oraciones? Pues las oraciones sí que tienen verbo. Como podéis ver aquí algunos ejemplos. Teresa conduce el coche de su prima. Vale, aquí tenemos a Teresa. Vale, aquí vemos que esta oración sí que tiene verbo, conduce, del verbo conducir, su infinitivo, entonces sí que es una oración, no sería una frase. O esta también, que es esta oración exclamativa, que acordaros, es exclamativa porque tiene estos signos, al principio y al final, que son los signos de exclamación. Vale, aquí también vemos cómo llueve hoy, entonces llueve es el verbo que proviene del verbo llover. Por tanto, también es una oración. Entonces, lo principal que hemos visto hasta ahora, hemos visto lo que es un enunciado, que enunciados son un conjunto de palabras con un sentido completo y que hay dos tipos, oración y frase. Frase no tiene verbo, oración tiene verbo. Vale, también vamos a ver hoy que hay tres tipos de oraciones, que las tenemos aquí abajo: enunciativas, interrogativas y exclamativas. Ya veréis que son bastante fáciles de diferenciar, sobre todo estas dos últimas porque las utilizamos constantemente todos los días. Vale, pues entonces bajamos. Vamos a ver el primer tipo, que son las enunciativas. ¿Qué les pasa a las enunciativas? Las oraciones enunciativas son las que afirman o niegan algo, ¿vale? Entonces vamos a ver primero las afirmativas. Por ejemplo, Pedro saltó la valla. Es una oración enunciativa y afirmativa al mismo tiempo, porque estamos viendo que es verdad, en la imagen lo vemos, Pedro saltó la valla. Por otro lado, tenemos, aparte de las afirmativas, también tenemos las negativas.
Cuando decimos algo que no, por ejemplo, en la ferretería no venden pasteles. Ya es negativa porque estamos introduciendo esta palabrita que es el no. Pero todas, tanto las afirmativas como las negativas, son oraciones enunciativas, porque como hemos dicho, las enunciativas afirman o niegan algo. Bueno, pues entonces ahora pasamos al siguiente grupo de oraciones. Vamos allá. Tenemos las interrogativas. Las interrogativas son preguntas, tal cual. Cuando tenemos una oración y que pensamos que es interrogativa, es porque lleva delante y detrás unos signos, que acordaros de ellos, son signos de interrogación. Acordaros también de escribirlos bien. Al principio el puntito es para arriba y al final el signo de interrogación el puntito es para abajo. Entonces, estas son muy fáciles de diferenciar porque son las preguntas. Las interrogativas, las oraciones interrogativas son las preguntas. Y por último, vamos a ver las exclamativas. Las exclamativas también son fáciles de ver porque también tienen unos signos delante y detrás, que son los signos de exclamación. Estas oraciones son las que expresan alegría, sorpresa, miedo, tristeza. Es cuando los profes de lengua os estamos diciendo muchas veces, venga, dilo más alto, dilo más alto. Por ejemplo, tú no dices, qué mal me siento, no dices, qué mal me siento. O si estás mal dices, qué mal me siento, pero lo dices con un poco de énfasis, un poco de fuerza, más fuerza de lo normal. Y eso es porque le ponemos a esa oración delante y detrás esos signos de exclamación. No lo decimos tal cual como si fuera una oración enunciativa, por ejemplo. Las exclamativas las decimos con más fuerza y por ello luego al escribirlas pues ponemos estos signos. Delante, este signo con el puntito hacia arriba, acordaros, y detrás, al final de la oración, con el puntito hacia abajo. Bueno, pues entonces, estas son las oraciones, los tres tipos de oraciones que hay. Vamos a recapitular un poquito todo lo que hemos visto, así de forma rápida, porque con esto ya hemos visto lo que tenemos que ver hoy, ¿vale? Entonces, hoy hemos visto tres palabras, tres cosas: enunciado, frase y oración. Los enunciados hemos dicho que son un conjunto o grupo de palabras que tienen un sentido completo, ¿vale? Es que nos transmiten algo, un significado, algo nos están transmitiendo, nos quieren decir. Entonces, hemos visto los dos ejemplos y que dentro de los enunciados hay dos tipos, frase y oración. Vamos a ver el primer tipo, hemos dicho, la frase son las que no tienen verbo, es muy importante, no tienen verbo, mientras que las oraciones sí tienen verbo. Por otro lado, las oraciones se subdividen en tres tipos, enunciativas, interrogativas y exclamativas. Las enunciativas hemos dicho que son las que nos aportan información donde se afirma o niega algo. Afirmativas, aquí tenéis un ejemplo, y negativas, aquí tenéis un ejemplo. Las afirmativas son las que afirman, evidentemente, y las negativas las que niegan algo, está claro. Y por último tenemos las interrogativas, que son las preguntas tal cual. Y por otro lado, las exclamativas, que son las que expresan esa alegría, sorpresa, miedo, tristeza, todo eso que nos expresan sentimientos en realidad, son las exclamativas. Bueno, chicos, pues nada, ahora os toca a vosotros practicar. Sabéis que ahora tenéis que coger el resumen y ponerlo en el cuaderno. Y ya, en la próxima vez que tengáis que hacer lengua, pues también tenéis que hacer las actividades que os hemos mandado, ¿vale? Un abrazo, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.